La iglesia es algo que sucede mucho más que solamente en domingo, pero para esto la amistad entre semana tiene que tener ese sabor que comunica que Dios está entre nosotros. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran abrazo desde el reto de hoy de media semana, el ombligo peludo de la semana. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo estás, Julito? Estoy muy bien, Sí. aunque después de esa declaración no sé cómo estoy realmente. Pero estoy muy bien. Algunos, bueno, después te digo. Estoy alegre, estoy contento, estoy feliz, estoy pensando en la bendición que es ser parte de una iglesia que es mucho más que solamente el domingo. Claro. Y así se llama la serie esta semana. Estamos hablando de la importancia de la iglesia local. Sí. Tú sabes, ¿verdad? A veces las iglesias son... Locales. Sí, las iglesias... No, a veces las iglesias... La gente percibe la iglesia de un montón de formas, de un montón de perspectivas, ¿verdad? Algunos, tú lo dijiste ayer, algunos han tenido experiencias amargas con la iglesia, entonces algunas iglesias son bien criticadas y razones habrá. O sea, yo creo que cada quien tiene su experiencia. Sí. No podemos defender ni atacar porque no conocemos. No conocemos, ¿verdad? Entonces, en la mera verdad, a veces algunas iglesias son requete defendidas. Sí. Y pues yo creo que a veces no es necesario defender una iglesia. Sí. O sea, la iglesia es lo que es. Pero cuando tú vas a la Biblia, en la Biblia hay un diseño de Dios. Sí. En el diseño de Dios, la iglesia es mucho más que lo que sucede solamente el domingo. Claro, O sea, hay una parte de congregarse que es súper importantísimo, lo vimos el día lunes. Es algo que nos estimula al amor, nos estimula a las buenas obras, que permite que uno no fluctúe en su vida cristiana, que cuando uno llega, ahí está Dios, dice la Biblia, entonces uno tendría que tener esta persuasión de que yo quiero estar ahí donde está Dios, ¿verdad? Y creo que eso es recargante para uno. Y creo que es importantísimo. Pero por otro lado, veíamos el día de ayer que la iglesia es trascendental el resto de la semana. Correcto. Que no podés conectar con toda la iglesia. Sí. Que es importante que uno tenga una conexión. Una expresión de la iglesia para uno. Sí. Que eso sucede a nivel más pequeño, ¿verdad? A nivel, tú lo dijiste muy bien, a veces a nivel estructural, ¿verdad? Algunas iglesias que tienen estructuras de grupos pequeños. Sí, grupos pequeños. Y a veces a nivel muy orgánico, ¿verdad? Quizás hay y yo te lo decía al final en el reto de hoy, al darte el reto, quizás hay un ministerio que se hacen amigos. Ajá. Y eso les sirve para conectar entre semana, pero a veces no necesariamente hay siquiera un ministerio, sino que, pues, al final de los cultos, hay ¿verdad? cierta afinidad. Sí. A mí me encanta cuando vas. Hace poco fuimos a un centro comercial, nosotros con una familia amiga, y dije, hey, vamos a comer después del culto. Y entonces nos encontramos ahí en el food court con un montón de gente de la iglesia, y ahí están los fulanos que están reunidos con los sotanos y los menganos y los perencejos también ahí. Ey, pero allá están aquellos otros y allá están. Entonces fue muy bonito. Sí. A mí me dieron ganas de recoger ofrendas. Cuando lo vimos todos. Campus Food Court. Sí. Eso es precioso porque no sé si son de la misma estructura o del mismo ministerio, pero son amigos. Sí, entonces son cercanos. Esa parte de ser orgánicos creo que es importantísimo porque tú sabes, cuando la iglesia tiene ya muchos años, nosotros en Villanueva tenemos 30 y pico de años, hemos cometido tantos errores a la hora de tratar de... Tantos errores como tantos aciertos. Sí, pero hemos pasado por un montón de procesos en los cuales no necesariamente hicimos las cosas bien y después hemos ido aprendiendo. Lo que quiero decir es hemos ido aprendiendo. Después de 30 y pico de años tenemos un sistema que funciona muy bien. Pero algunas iglesias no han pasado por eso. Esas son bien pequeñitas y no tienen un sistema grande. Una iglesia es muy pequeña, no tiene necesidad. No necesita un sistema. O sea, lo que necesita es a alguien que quiera conectar, ¿verdad? Y a veces lo único que se tiene que hacer es invitar a la gente a la casa. Sí, o sea, correcto. Y entonces un fin de semana traes a unos y otro fin de semana traes a otros.
y requiere un poquito de inversión de plata, Claro, ¿verdad? claro. O quizás no tanta inversión de plata. A veces es traer a alguien a ver una película contigo y le das, yo no sé, palomitas de maíz o popcorn o poporopos, depende de dónde vivís, ¿verdad? Sí. O le echas más agua a la sopa, ¿verdad? Sí. Y Tienes sopa rala, pero Sí, con la sí, compañía. pero con la se compañía aguanta. espesa, o sea, Ajá. entonces la cosa es la conexión, Sí. la conexión humana Sí. entre semanas. Sí. O sea, veíamos que eso es importantísimo. Sí. Pero para que esa conexión humana se dé y se mantenga sana, Sí. fíjate, tiene que ser más que la pura amistad. Claro. O sea, la amistad es importante. Sí. Pero en el diseño de Dios, en Hechos capítulo 2, hay algunos elementos que yo creo que deberíamos de velar porque se mantengan en nuestras iglesias. Ok. Que se dieron, ahora voy a decir yo, cuasi espontáneamente, Ajá. pero movidos por el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Sí. La iglesia primitiva, que cada vez que yo tú sabes que cuando yo estaba joven, la palabra primitiva me sonaba a mí bien. Cavernícola. Sí, bien cavernícola. Esa es la mera verdad. Ah. Con los años, ¿verdad? Y al estudiar tanto la Biblia y lo que la gente decía, me llegó a sonar bien. Pero la iglesia primitiva siempre me sonaba a mí un poco de uga chaca, uga, el ¿verdad? hermano neandertal. Sí, cabal, ¿verdad? Pero en la iglesia original, voy a decir así, el Espíritu Santo tenía una relevancia Sí. muy importante, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo produce en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia está naciendo, produce una serie de elementos que yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado de mantenerlos en nuestras relaciones interpersonales. Sí. No son producidas desde el púlpito. No. O sea, no son parte de programas. Y es bueno cuando la iglesia de alguna forma las empuja y las avala y las estructura, pero si no existe eso, hay que tenerlas siempre. Sí, dice Hechos capítulo 2, versículo, te voy a leer desde versículo 38, 39 por ahí. dice versículo 39, versículos 40, dice que con otras muchas palabras testificaba, es Pedro el que está predicando, ¿verdad? Y les exhortaba diciéndose salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Sí. O sea, esta iglesia, Nace ya grande. sí, es de 0 a 3,000 en 30 segundos. O sea, era un Ferrari esa iglesia. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y más adelante dice en el versículo 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos Sí. y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira, de ese podríamos sacar como 3 series de ese pasaje. Pero yo quiero aclarar un punto que una vez Chief nos aclaró en una enseñanza hace muchos años, que me sirvió un montón. Cuando uno oye en el templo y por las casas, nosotros, siglo XXI occidentales, pensamos, en el templo es que se congregaban en el templo, tenían su culto y después en las casas salían y comían. Pero decía, el templo no era ocupado por los cristianos, era ocupado por los judíos, que no aceptaban a la iglesia adentro del templo. Estaban en la parte de afuera del templo, en los atrios, y entonces ahí se reunían y hablaban todo esto de la fe. Pero no era nuestro culto que nosotros entendemos. Sí. No es que tenían proyección con... Que pase el grupo de alabanza. Sí, hoy. proyección con PowerPoint o Keynote, ¿verdad? O yo no sé, Pro Presenter 7.0. O sea, no tenía nada de esto, sino que lo que tenían era pequeñas comunidades, otra vez, en las cuales se estaban congregando para tener esta conexión espiritual. Pero lo que yo quiero señalar es que aunque había mucha conexión, como lo que decíamos ayer, amistad, ¿verdad? Había un ejercicio espiritual que sucedía en la relación entre semanas. Sí. Porque la iglesia es mucho más que lo que sucede el domingo, es mucho más que el domingo. Una parte es conexión humana, pero uno tiene que tener cuidado que esa conexión humana no se quede solo en conexión humana. O sea, sí, yo creo que es bueno... la parte muy de comunidad. Sí, es buenísimo. Comer juntos, reírnos juntos. Sí, es buenísimo. El que se quedó sin trabajo le ayudamos con plata. El que necesita mover una refrigeradora y alguien tiene un pick-up,
le ayudamos a moverlo. Sí, y yo llego a cargar. De plano, ¿verdad? Y ahí está fulano de tal, su mamá está pasando por un momento delicado, entonces yo tengo la conexión con el médico que le puedo dar, y quizás puedo ayudarle con un poco de plata. Y ¿verdad? oro por ella. Y oro por ella, y claro. Y ella se siente apoyada, Sí. y yo me siento contento de apoyarle. Sí, de plano. O sea, toda esa parte de... Pero eso lo podría hacer una persona que no es creyente. Sí, lo podría hacer el Club de Leones, los Rotarios, podría hacerlo la comunidad de la colonia. Sí, lo podría hacer. Pero hay una parte que es un ejercicio espiritual. Sí. Que eso no debe nunca caer por las grietas, porque ahí es donde, Podemos fallar. ahí es donde las iglesias se deterioran. Sí. O sea, donde las iglesias pueden volverse clubes. Sí. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Ahí los líderes tienen que tener cuidado que las pequeñas congregaciones no se desarmen de esa forma. Pero también creo que los miembros de las iglesias tenemos que tener cuidado de sin volver esos pequeños grupos cultitos, si puedo decirlo así, o sea, porque lo peor, es importante lo que sí, lo peor que puede pasar es que de repente salga un pastor frustrado ahí que quiere predicar una hora, un mensaje de 3 puntos con los significados en griego de cada palabra que da. De las 7 trompetas de Apocalipsis. Sí, no, y de las 10 plagas de Éxodo, o sea, no debe pasar. Pero por otro lado, la comunidad tiene que tener un sesgo espiritual. Sí. O sea, tiene que haber la misma conexión con Dios por la cual la iglesia existe. Por lo cual la iglesia... creo que ese es el punto, eso te iba a decir. Porque ¿qué es eso? Es enseñanza, es oración, sí, pero es la razón de ser de la iglesia. Aquí hay 8 elementos. Y yo te los listo. Y están en nuestro sistema de discipulado, están puestos en la lección 7, entonces te los listo. Es perseverar en el estudio de la palabra, o sea que de alguna forma debe haber Biblia. A veces es un estudio formal, a veces es una conversación. Y a veces y puede ser un pensamiento devocional. Sí. Yo creo que eso sí es importante, porque algunos, tú lo dijiste y voy a decir sin broma, algunos tienen tanto que quieren enseñar que de pronto nos perdemos el propósito. Sí. Si el grupo si son mujeres, debe ser idónea para las mujeres. Si son parejas, debe ser idónea para las parejas. Si son familias, idónea para las familias. Si son hombres, idónea para los hombres. Si son jóvenes, debe ser idónea a los jóvenes. Sí. No es solo la carga del que enseña, sino entender quién es el que lo va a recibir. Y debe haber competencia. Ahora cuando digo competencia no digo competición. Debe haber capacidad en el que enseña. Sí. No debe haber... yo escuché esto hace muchos años. Y siempre ha quedado en mi mente, ¿verdad? De alguien que con mucho sarcasmo, pero con mucha exactitud, dijo en una reunión, que no estaba muy de acuerdo con los grupos pequeños y dijo, sí, esos grupos pequeños donde cada quien colabora con su propia ignorancia. Y entonces yo pensé, dije yo, qué tremendo esa frase, pero pudiera ser que algunas veces así sucede. Hay un salmo, no sé si es el 76, que dice, les pastoreó con la pericia de sus manos y con la integridad de su corazón. Salmo 78. Ok, pericia e integridad. Sí. En el Nuevo Testamento dice, encarga a hombres fieles e idóneos, que son como los mismos conceptos. Sí, entonces tiene que quien va a enseñar debe tener la capacidad y los demás quizás deben estar dispuestos a aprender. O sea pero tiene que haber esto, ¿verdad? Y a veces es preguntar, a veces es una conversación que no vamos a abrir la Biblia, no vamos a tener no nos reunimos para abrir la Biblia, sino que, mira, yo estaba estudiando tal cosa, ¿y ustedes qué creen de tal? O sea, es algo bien espontáneo, orgánico. Persistir en el compañerismo, yo creo que hay una parte de esto que es amistad, orar juntos. Yo creo que a veces yo tengo una carga, fíjense, tengo la carga, hemos estado orando estos últimos meses por varios que han estado enfermos, entonces es la cosa más natural del mundo, ¿verdad? Orar juntos. Yo estoy pensando en cambiarme de trabajo, quisiera compartirles esta carga, ¿verdad? Orar juntos, miren, oren por los pastores, ¿verdad? Y no es un grupo de chismes, porque tú sabes, a veces... Ese fue un riesgo. Sí, ese es un riesgo. Fíjense que yo quiero compartirles una petición de oración. Fíjense que yo vi a fulano de tal. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado. Es orar como un ejercicio espiritual. Yo creo que es estar juntos en este pasaje y compartir las pertenencias. Cuando hay una necesidad,
vamos a echarnos una mano desde la perspectiva espiritual. La fe trasciende el bolsillo. Sí, Ajá. sí. Ahí es además satisfacer la necesidad de los que tienen necesidad fuera del grupo. Sí. Yo aprecio las comunidades de cristianos que no solo velan por ellos mismos, sino que están dispuestos a bolsearse por alguien más fuera de esto. Y veo que ahora lo veo más, sucediendo más en los más jóvenes, de 30 años para abajo. Veo que tienen un corazón más generoso para los más necesitados. Yo veo clase media de 30 y pico de años para arriba, los veo un poco más cerrados. Yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Sí, ¿verdad? Yo creo que hay una parte de compartir la realidad de lo que sucede en la iglesia y la realidad de lo que sucede en la casa. Yo creo que a veces es animarnos a ir a la iglesia. Y hay que tener cuidado de no aislar mi grupo pequeño ahora de la iglesia. Por eso. O sea, porque algunos así quieren hacer, voy a decir entre comillas, yo siempre digo, su cosa. Sí. Su cosa. Entonces su cosa es diferente a la iglesia. A veces es la carga que yo veo que la iglesia no lo tengo, pero yo la tengo, entonces yo voy a hacer otra cosa que es diferente. Entonces esa pequeña comunidad tiene que estar conectada con la iglesia. Sí, claro. De alguna manera, ¿verdad? Luego a veces es alabar a Dios. Sí. Alabar a Dios no es solo cantar. Sí. Alabar a Dios es hablar de Dios. Es decir. Dios debería tener de alguna forma una parte central de nuestras conversaciones, ¿verdad? Pero a veces estos grupos pequeños hablan más de política, o hablan más de las quejas, o hablan más de comida. Yo no sé por qué siempre la gente termina hablando de comida. Bueno, no sé, cuando uno es mayor, uno habla más de las enfermedades de la medicina, ¿verdad? Mira, fíjate que la edad del oro, ¿verdad? Oro por mi rodilla y mi rabadilla y oro por todo eso demás. O sea, pero Dios debería... ¿Viste la medicina nueva que ha salido para tal cosa? Sí, ¿verdad? Yo creo que... Magnesio, tome magnesio, hermano. Sí. Más necio, no sea más necio. Y luego yo creo que de alguna forma hay que tratar de incorporar a otros. Sí. Yo creo que cuando la Biblia dice que había que tener favor con todos para que Dios pudiera añadir a los demás, yo creo que es incorporar a otros a esta comunidad para que puedan conocer al Señor. O sea, que hay una parte evangelística que estas comunidades deberían hacer. Cuando un grupo de estos pequeños se vuelve cerrado, que no deja entrar a nadie, hay un problema, ¿verdad? De repente uno dice, fíjate que yo quisiera traer a mi cuñado aquí. No, porque aquí ya tenemos aquí ya todos nos conocemos, fíjate, no vamos a hablar con comodidad. Sí. No. Estos grupos deberían ser lo suficientemente permeables para permitir que la gente entre a la iglesia, porque esa es la iglesia. O sea, la iglesia es mucho más que lo que sucede el domingo. Cuando nosotros entendemos este concepto, entonces vamos a poder genuinamente llevar a Dios a donde nosotros vamos, ¿verdad? Okay. Cuando la idea es, la iglesia es el domingo, una cosa es la iglesia y la otra cosa es lo que pasa en mi casa. No, la iglesia es mucho más que lo que pasa el domingo. La iglesia es lo que pasa entre semana. Lo que tengo entre semana son mis amigos. Sí, ahí con mis amigos debe haber una parte que es una realidad espiritual. O sea, no es solo la amistad de la cual hablábamos ayer, que es importantísimo. Sí. Hay una parte que es que la comunidad sea genuinamente, que tenga un tinte genuinamente espiritual. No espiritualoide. Hay que tener mucho cuidado, porque creo que cuando ya nos ponemos, alabado sea Dios, sean benditos todos los siglos de los siglos, porque aquí venimos postrados de hinojos delante del trono de la gracia y nos ponemos así, creo que ya tronamos, ¿no es cierto? Ok, estamos los 8, ¿verdad? Yo creo que estamos en los 8. Ok, tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que en estas pequeñas comunidades en las cuales debemos pasar una buena parte de nuestra vida como creyentes, la amistad es importantísima, pero esa amistad tiene que tener un tinte espiritual. Tenemos que estar seguros que estamos manteniendo las relaciones, exaltando a Jesús, poniendo al Señor en el centro de todo lo que nosotros hacemos, tener la palabra como la guía de todo, orando, teniendo el compañerismo que Dios quiere que tengamos, abriéndole la puerta a otros para que se incorporen, bendiciendo a otros, siempre en el nombre de aquel a quien nosotros representamos, de Jesucristo. Que cuando esto se pierde, entonces nos volvemos
solamente un grupo de amigos más, que pudiera suceder, como tú dijiste, en un club social, en un club de beneficencia o en un club de cualquier otro tipo de actividad que no es la iglesia. La iglesia es mucho más que lo que sucede el domingo. Pero para que sea mucho más que lo que sucede el domingo, lo que pasa entre semana tiene que tener el sabor de Dios, el sabor de Jesús. Muy de acuerdo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que seas parte de estas pequeñas comunidades. Yo puedo recordar cómo nosotros hemos sido parte de varias a lo largo de nuestro cristianismo, ver a nuestros hijos, amigos de los otros, el querer reunir, estar un tiempo juntos, la conversación con otros que son como uno es deliciosa, pero puede ser insuficiente. Así que te animamos a que veles porque esto que sucede a lo largo de la semana tenga siempre el sabor que Dios quiere que las relaciones que los cristianos desarrollamos mantengan. Un sabor en el cual Él es glorificado, la gente le conoce y todos los que participan de estas relaciones puedan seguir creciendo como Dios quiere que crezcamos. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.